Buenos días, criaturas solares. Para este comienzo de verano en el hemisferio norte y de la época invernal para nuestros vecinos del sur, presentaremos unos libros amenos, entretenidos y de deliciosa y fácil lectura, además de plenos de enseñanza y significado, elementos que por descontado están en el ADN de nuestro canal. Abordaremos a continuación Siendo Ramdas, emocionante relato sobre la trayectoria vital de este gran maestro espiritual recientemente fallecido. Y el mes que viene, si Dios quiere y el diablo no lo impide, nos acercaremos a la autobiografía de este chileno universal que es Alejandro Ojo de Oro Jodorowsky. Percibirán sin duda entre sus trayectorias vitales diferencias y similitudes, simetrías, divergencias y también paralelismos. Sabiendo, como sabemos, que apenas somos marionetas en este juego cósmico del lilá y que las historias personales no son demasiado importantes para el desenvolvimiento de la totalidad, no por ello dejaremos de disfrutar de estas sorprendentes narraciones que nos permiten al mismo tiempo tomar el pulso al espíritu de los tiempos. Ramdas nació como Richard Alpert en 1931, en la localidad de Newton, cerca de Boston, Massachusetts. De familia judía muy orientada al éxito económico y a la ascensión en la escala social, Richard Alpert llegó a ser profesor de psicología de la Universidad de Harvard, lo cual le dio la coartada perfecta ante su familia de ser persona seria y respetable que había logrado el prestigio profesional. El contacto con ciertas sustancias psicoactivas, que quizá deberíamos llamar enteógenas, primero la psilocibina, que le abrió el corazón, y después la dietilemida del ácido lisérgico o LSD, que expandió su mente hasta límites inimaginables, le llevaron a comprender que toda la psicología académica que había estudiado hasta el momento no era sino una trampa mental, un sistema cerrado o bucle autorreferente en que la mente no para de pensar acerca de sí misma. Su afición desenfrenada por las sustancias psicodélicas y su tendencia a compartirlas con todo el mundo le llevaron a comenzar su vida espiritual de la mejor manera posible. Siendo expulsado de Harvard junto a su amigo y colega Timothy Leary, despedida que aceptaron ambos con sumo agrado, pues suponía para ellos el pasaporte a la libertad. Libertad que en aquel momento equiparaban a experimentar con toda clase de drogas que alteraran la consciencia, sin cortapisas ni restricciones. Vivieron, sintieron y experimentaron hasta la saciedad el comienzo de la época hippie en ambas costas de los Estados Unidos, la más ponderada e investigadora de la costa este y la más loca y desenfrenada de la costa oeste, donde la consigna era simplemente estar colocado de ácido el mayor tiempo y la mayor cantidad de gente posible, en una era dorada de las sustancias psicodélicas, antes de que el LSD fuera prohibido por la administración Nixon una vez declarada la guerra contra las drogas, War on Drugs, en 1971. El bullicioso Timothy Leary fundó la Liga para el Descubrimiento Espiritual, The League for Spiritual Discovery, cuyas siglas en inglés son precisamente, lo han adivinado, LSD. Tim llegaría a conocer las celdas de 40 cárceles de 4 continentes distintos, celdas de las que, por cierto, salía cada vez más motivado y rejuvenecido, y tuvo el honor de ser proclamado por Richard Nixon el hombre más peligroso de los Estados Unidos. Richard Alpert, por su parte, había venido detectando durante sus viajes con ácido estadios o fases similares a los que se describen en el libro tibetano de los muertos, lo cual le impulsó a partir hacia la India
buscando a alguien que tuviera conocimiento de esos mapas de la consciencia, por los que él transitaba un poco a ciegas, sin poderlos cartografiar convenientemente. Fue así, tras recorrer durante meses caminos pedregosos por la zona de Cachemira, conocer muchos sadhus errantes y contactar con todo tipo de personajes pintorescos, que llegó hasta la pequeña aldea de Kainchi, en las estribaciones de los Himalayas, donde por fin conoció a su Sadgurú Nim Karoli Baba, más conocido como Maharaji, lo cual significa Gran Rey. Tenía a la sazón Richard Alpert 36 años de edad y supo intuitivamente que este ancianito envuelto en una manta que le tomaba el pelo con fino humor, a la vez que lo envolvía en su amor incondicional, tenía acceso a una fuente de sabiduría muy superior a nada que hubiera conocido hasta entonces, y que su mente, su ego y todos sus deseos y condicionamientos estaban desde ese mismo instante condenados a morir. Su mente se detuvo en seco, se abrió por primera vez su corazón espiritual y fue bautizado con el nombre de Ram Das, lo cual significa servidor de Dios, y una nueva vida comenzó para él. Después de una primera etapa de formación como yogi, viviendo en soledad, austeridad completa y practicando brahmacharya o celibato, es enviado por su gurú de vuelta a los Estados Unidos de América, a retomar su vida cotidiana desde la nueva perspectiva de yogi. El reencuentro con su familia, su actividad de conferenciante y la confrontación con otros upagurús, lo que podríamos llamar gurús de transición, personajes de la talla de Muktananda, Choyan Trungpa o Joya, seres pletóricos de poderes psíquicos, siddhis, que lo trataban de atraer a su órbita de influencia, hacen comprender a Ram Das que detrás de todos estos acontecimientos se encuentra la mano de Maharaji, que lo va poniendo en situaciones necesarias para su aprendizaje y evolución. Pero él vuelve la vista una y otra vez a su Sadgurú, su gurú verdadero, eligiendo el camino del amor frente a la tentación del poder. Maharaji, quien es considerado por sus devotos como la encarnación del dios Hanuman, que representa el servicio, empuja cada vez más a Ram Das por el camino de la ayuda a los demás. Y es en nuestra nueva etapa de Karma Yogi, al más puro estilo Gandhi, que publica su primer libro Be Here Now, aquí y ahora, en 1971, bajo la bendición de Maharaji. En 1978 funda la organización SEVA para combatir la ceguera en Nepal, India y otros países de Centroamérica, y posteriormente creará la fundación Love, Serve, Remember, ama, sirve y recuerda, para la ayuda al envejecimiento y a la muerte conscientes, temas a los que concede la máxima importancia. Todos estos trabajos de servicio le dan la oportunidad de participar plenamente en la condición humana, al tiempo que le acercan al verdadero significado del Karma Yoga. El obrar sin apego pero con devoción, hacer el Dharma, el trabajo, en armonía con las leyes del universo, y ofrecérselo a Dios sin preocuparse por el resultado. A la vez que realiza este trabajo social, Ram Das continúa indagando con total transparencia y honestidad en sus propios traumas de la infancia. Expone abiertamente su bisexualidad, ofreciendo una visión psicoanalítica de sus propios miedos, apegos y temores, a la vez que profundiza cada vez más en la relación con Maharaji. Es como si su consciencia se expandiera progresivamente en todas las direcciones posibles, sin hacer distinciones entre lo externo y lo interno, lo personal y lo colectivo, o el servicio a los demás y la devoción a Dios, Bhakti. Nos transmite también la importante comprensión de que la familia biológica, la familia en la que nacemos,
constituye la situación idónea para los aprendizajes que cada alma necesita tener para trascender el nivel de consciencia donde se encuentra. Ramdas dice que la familia es el guiso kármico, que reúne los ingredientes que necesitamos saborear en esta encarnación, lo que también podríamos llamar el kit de encarnación idóneo para nuestra realización átmica, y que incluye todos los elementos genéticos y ambientales o innatos y aprendidos, abarcando e incluyendo todas las categorías duales que la psicología convencional quiere establecer al respecto. A la edad de 65 años, su vida da un nuevo giro inesperado, cuando sufre un ictus que lo deja paralizado de la mitad derecha de su cuerpo. Tiene que aprender a dejarse ayudar para hacer sus movimientos cotidianos. Necesita reeducar el habla de nuevo, pues aparte de su dificultad para vocalizar, sufre una afasia que le dificulta encontrar las palabras con que expresarse. Continúa, a pesar de todo, dando conferencias, que ahora ya no son tan divertidas y ocurrentes, pero para su propia sorpresa, infunden en el público estados meditativos. Las circunstancias de su vida lo van atrayendo hasta Maui, una de las paradisíacas islas de Hawái, de donde por circunstancias o por otras no puede regresar y va demorando su partida, hasta que finalmente esta isla volcánica acaba por convertirse en su hogar definitivo. Es la era del comienzo de Internet y descubre que puede comunicarse con sus miles de discípulos y seguidores a través de la red. Al mismo tiempo que suceden todos estos acontecimientos en el mundo externo, Ramdas va accediendo a una nueva dimensión en su relación con el gurú. Comprende que Maharaji no solo lo ha guiado a través de esta vida, sino que lo viene guiando a través de múltiples encarnaciones hacia la liberación total. Establece una relación de alma a alma con el maestro, de su alma individual, Jivatman, al alma universal o Atman, que lo atrae cada vez con más fuerza hacia la consciencia divina. Ramdas abandonó su cuerpo en 2019 en la citada isla de Maui a la edad de 88 años, después de una vida agitada y viajera que lo llevó a realizar un viaje muy corto en distancia, pero importante en progreso interior. El viaje que va del ego al alma y de la mente al corazón. Yes,